vamos a hacer un resumen, un repaso de por qué cuando aumenta la frecuencia tenemos disminución de la duración de la diástole y esto hace que finalmente tengamos disminución en el volumen latido. Entonces, cuando tenemos que sea la sístole es la contracción ventricular. Esto es cuando está pasando la sangre que está en el ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Esto sucede en la sístole, entonces los órganos tienen irrigación mientras el ventrículo hace sístole o mientras sea la sístole. Entonces, en sístole hay irrigación de los órganos. Pero aquí tenemos que en el pericardio está pasando la arteria que irriga al ventrículo, la arteria que le da sangre al ventrículo. Una cosa es la sangre con la que el ventrículo trabaja, que es esta que está aquí, en la cavidad ventricular, y otra es la sangre que irriga al músculo o a la pared muscular del ventrículo, que es esta que viene en la arteria. Entonces, cuando tenemos contracción del ventrículo, que se hace la sístole, mientras hace sístole hay contracción del ventrículo, y esta contracción comprime o es contracción del músculo, y esto comprime a la arteria que está pasando por aquí en el pericardio. Esta contracción hace pues compresión de la arteria, entonces esto disminuye el diámetro, bueno, no total, pero esto disminuye el diámetro de la arteria, entonces disminuye la sangre que le llega o que le da aporte de sangre al ventrículo izquierdo. Cuando tenemos relajación del ventrículo, se deja de comprimir la arteria, entonces aumenta el calibre de la arteria y le llega más sangre bueno, le llega más irrigación al ventrículo. No quiere decir que le llega, porque llega, puedo decir que la aurícula le pasa sangre al ventrículo. Entonces le llega más suplemento de sangre al ventrículo. Entonces en diástole es cuando hay irrigación del corazón. El corazón tiene irrigación durante la diástole. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos aumento de la frecuencia. Una cosa es que el corazón haga sístole y diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, así 60 veces por minuto. Entonces 60 veces tiene que ser sístole y diástole en un minuto. Esto nos da cierta duración de la sístole y cierta duración de la diástole. Generalmente la diástole es como 2 veces la sístole, pero bueno. Y si tenemos un aumento de la frecuencia, por ejemplo, de 120 latidos por minuto, aquí ahora el corazón tiene que hacer sístole, diástole, así 120 veces por minuto. Entonces, obviamente, la duración individual de cada una de ellas dura menos. Entonces, overall, la duración de la sístole disminuye, la duración de la diástole disminuye, pero comparativamente, antes teníamos que la sístole, bueno, que la diástole era 2/3 de lo que duraba o en un ciclo, en el ciclo cardíaco de sístole, diástole, la diástole consumía 2/3. Pero cuando tenemos aumento de la frecuencia, aunque la duración de las dos, de la sístole y de la diástole disminuye, ahora la diástole no ocupa 2/3 de todo el ciclo de la duración de sístole y diástole de antes. Ahora la diástole ocupa menos y la sístole ocupa más, aunque overall las dos, su duración disminuyó. Entonces, antes teníamos la sístole, digamos, este es el tiempo de la sístole y este era el tiempo de la diástole. Generalmente la diástole son 2/3 de lo que dura el ciclo. Todo esto es un ciclo. La diástole son 2/3 del ciclo y la sístole es 1/3 del ciclo. Por eso de esto depende el cálculo de la presión arterial media. Pero bueno, cuando tenemos aumento de la frecuencia, la duración, digamos aquí la duración de la sístole, no sé, pongámosle que era, no sé, digamos, un segundo. Y aquí digamos que son 2 segundos. Entonces digamos que el ciclo dura 3 segundos. Entonces cuando tenemos aumento de la frecuencia, la duración de la sístole va a disminuir. Digamos que ahora es 0.5 segundos. Y la duración de la diástole también va a disminuir. Pero digamos que ahora es, por ejemplo, también 0.5 segundos. Y obviamente pues la duración del ciclo dura menos porque tiene que ser sístole y diástole 120 veces por minuto. Antes lo hacía 60 veces por minuto. Entonces, overall, la duración de todo el ciclo tiene que disminuir. Entonces, aquí comparativamente, las dos disminuyó, la sístole disminuyó de 1 segundo a 0.5 segundos. La diástole disminuyó de 2 segundos a 0.5 segundos. Pero comparativamente, la sístole aumentó y la diástole disminuyó. O sea, aquí la diástole tenemos que ocupaba 2/3 del ciclo total. Aquí tenemos 3 segundos, era la duración total, y ahorita la diástole duraba 2 segundos. Ahora ya una vez que aumentó la frecuencia, tenemos que la diástole eran 0.5 segundos y la duración de un ciclo era 0.5 y 0.5 es 1 segundo. Entonces aquí 2/3 es 0.6 y aquí esto es 0.5. Entonces la diástole disminuyó, pero la sístole va a haber aumentado. Aquí la sístole era 1/3, era 1 segundo y duraba 3 segundos el ciclo.
este es 0.3. Y aquí tenemos que la sístole es 0.5 segundos, o dura 0.5 segundos, y el ciclo dura 0.5, 0.5 dura 1 segundo. Entonces aquí la sístole es, o dura 0.5 segundos. Entonces las dos disminuyeron, la duración de las dos disminuyeron, de la sístole y de la diástole disminuyó, pasaron de 1 a 0.5, de 2 a 0.5, pero comparativamente aumentaron. Aquí la sístole aumentó comparativamente a como estaba antes. Antes la duración de la sístole era 1/3 del ciclo, ahora fue más, ahora fue como la mitad. Esto nada más es un ejemplo, no es que estos no son los valores reales, nada más fue un ejemplo para explicar que overall, de manera general, las dos disminuyen, la duración de las dos disminuye, pero comparativamente el de la sístole aumenta y el de la diástole disminuye. Aquí la diástole pasó de 0.6 a 0.5, aquí la sístole pasó de 0.3 a 0.5, entonces aumentó. Bueno, entonces ya vimos eso que puse aquí. Ahora seguimos. Disminución de la diástole. Dijimos, en la diástole es cuando el ventrículo tiene la irrigación, cuando tiene la irrigación de sangre. Entonces, si tenemos disminución de la duración de la diástole, pues le va a llegar menos irrigación al ventrículo. Y si le llega menos irrigación al ventrículo, pasan dos cosas. Pues el corazón va a estar, no va a estar recibiendo suficiente sangre. Entonces, empieza a sufrir un poquito el corazón. Entonces, hay sufrimiento leves, no, o sea, no es como un infarto, pero bueno, hay sufrimiento del corazón. Entonces esto hace que sea más difícil la expulsión de sangre a la aorta. Entonces, obviamente, esto disminuye el volumen, el stroke volume, el volumen latido. Y otra cosa es que al tener disminución de la diástole y de la sístole, o sea, antes de 60, en un minuto tenía que hacer sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces tenía un tiempo en el que hace la expulsión, que es el tiempo de la duración de la sístole. Este tiempo, la duración de la sístole, es cuando hace la expulsión de la sangre. Si tenemos que al aumentar la frecuencia, la duración de las dos disminuyen, de la sístole y de la diástole disminuyen, ahorita nada más importa que la sístole disminuyó. Si disminuye la duración de la sístole, pues entonces tiene menos tiempo en donde tiene que expulsar la sangre, entonces también disminuye el volumen cardíaco. Entonces, esta fue por disminución de la diástole, esta fue por disminución de la sístole. Si disminuye la sístole, disminuye el tiempo que tiene para expulsar la sangre, entonces pues disminuye el volumen latido. Entonces ya vimos cómo al aumentar la frecuencia, finalmente disminuye el volumen latido. Por eso en el video anterior puse, o dos videos anteriores, que cuando tenemos aumento de la demanda, porque estamos haciendo ejercicio ya extremo, ya no dependemos del volumen cardíaco, porque ya no podemos aumentar el volumen cardíaco, el volumen latido. El volumen latido ya no podemos aumentar el stroke volume, porque tenemos la limitación, porque tenemos disminución de la diástole y disminución de la sístole por un aumento que estamos haciendo en la frecuencia. Tenemos mucho margen por el cual podemos aumentar la frecuencia cardíaca, pero ya no tenemos tanto margen de cómo podemos aumentar el volumen latido. Por esto, al inicio del ejercicio, el gasto cardíaco se mantiene con un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del volumen latido, pero conforme aumenta la intensidad del ejercicio, ya nada más dependemos del aumento de la frecuencia cardíaca y no del volumen latido. Nos vemos en el siguiente video con el principio de Fick.